Una de las funciones del hígado entonces es la formación de bilis, que tiene una función exócrina, que se forman entre 600 y 1200 mililitros de bilis por día, que se almacenan en la vesícula biliar 30 a 50 mililitros, y que esa bilis está conformada en un 80% por agua y 20% sustancias disueltas. Estas sustancias disueltas son proteínas, electrolitos habituales del plasma, sodio, cloruro, bicarbonato, protones, ácidos y sales biliares, que van a permitir cumplir con la función digestiva de la bilis, que es emulsionar las grasas y formar micelas para que puedan actuar la lipasa y la colipasa. Colesterol y lecitina también intervienen en la formación de micelas. Y la bilirrubina, que es el producto del catabolismo del hemo, ahora vamos a ver cómo se produce, y que es uno de los pigmentos biliares, le da un color característico a la bilis, color amarillo, amarillo verdoso. La cantidad total de ácidos biliares es de 2 a 5 gramos. Y solo se excreta o se pierde con las heces 0,5 gramos. Y eso es reemplazado por síntesis hepática nueva. ¿Por qué solo se pierde 0,5 gramos? Bueno, porque los ácidos biliares se absorben en forma activa en el ilion, más adelante en el tubo digestivo, y solo una pequeña fracción se excreta. Es decir, que se reciclan las sales y los ácidos biliares, y eso va a conformar la circulación enterohepática. Si el pool de ácidos biliares puede recircular hasta 2 veces en una digestión normal, y esta recirculación se denomina circulación enterohepática. Vuelve a ser captado por el intestino y entra junto con la vena porta, va a pasar a los hepatocitos y ahí va a volver a liberarse a través de la bilis. Entonces, para repasar, la bilis primaria, que se forma por filtración osmótica, donde estas células son los hepatocitos, de este lado están los sinusoides hepáticos, de este lado los canalículos biliares. Las uniones entre los hepatocitos tienen carga negativa y había un transportador de aniones que permitía que pasen aniones orgánicos e inorgánicos, que trasladaban aniones con un gradiente de concentración contrario. Y como las uniones estrechas son negativas, eso impedía el flujo retrógrado, la difusión retrógrada. Los cationes siguen pasivamente a los aniones a través de las uniones estrechas, y el agua se transportaba de manera transcelular o paracelular. La excreción de ácidos biliares. Bueno, los que se recaptan, los que ingresan a través del tubo digestivo, los que vienen con la vena porta, los que están conjugados van a ingresar por medio de una proteína transportadora de taurocolato, que depende de sodio. Se llama transportadora taurocolato, pero ingresa cualquier ácido biliar conjugado. Y en este proceso se obtiene energía a partir de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Es un transporte activo secundario. Luego, los ácidos biliares no conjugados van a ingresar al hepatocito por difusión simple, y después de la captación son transportados mediante microfilamentos y son expulsados por una proteína de transporte dependiente de ATP. De esa manera vuelven otra vez a los canalículos biliares y así llegan a la bilis. Luego, la formación de bilis, en la que se ocurre en la segunda etapa, se añade una secreción adicional que consiste en una solución acuosa de sodio y bicarbonato, que es secretada por las células epiteliales del sistema de drenaje biliar. También se producen por los hepatocitos. ¿Qué reacciones ocurre acá? Suponiendo que este es el hepatocito, este es el lado sinusoidal y la membrana canalicular. Bueno, el dióxido de carbono, que es formado metabólicamente a través de la anhidrasa carbónica, va a generar bicarbonato y protón. El bicarbonato es excretado al canalículo a través de un intercambiador cloruro-bicarbonato, y para mantener el pH intracelular, el protón se intercambia con un sodio, un intercambiador sodio-protón. Este sodio también va a difundir después al canalículo biliar. De esta manera, entonces se agrega esa solución acuosa de sodio y bicarbonato a la bilis. Ahora vamos a presentar los ácidos biliares. Entonces, los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el queno-desoxicólico, que estos, cuando llegan al intestino, van a generar los ácidos biliares secundarios, que se producen en el intestino por acción de la flora entérica. El ácido desoxicólico y el lisocólico, que deriva del queno-desoxicólico. Los ácidos biliares primarios se producen en una relación 2 a 1, ¿sí? 2 ácido cólico y 1 de queno-desoxicólico. Y el ácido biliar más importante es el desoxicólico.
Bueno, el grupo carboxilo de los ácidos biliares se puede conjugar con glicina o taurina. Y entonces, por ejemplo, en el caso del alcohólico vamos a tener el glicocólico o el taurocólico. A su vez, los ácidos biliares pueden ser neutralizados por sodio y van a formar las sales biliares. Entonces vamos a tener todas las formas de sales conjugadas con glicina o con taurina. Algo que es importante es que en el adulto predominan los glucoconjugados sobre los tauroconjugados en una relación 3:1. Ahí están la estructura que derivan del colesterol, los ácidos biliares primarios, conjugados y los ácidos biliares secundarios. Esto es lo mismo que acabo de mencionar, solo que les queda ahí escrito. En cuanto a la regulación de la bilis, la secreción de la bilis y la vesícula biliar, bueno, hay una regulación nerviosa donde el sistema simpático va a disminuir la producción de bilis y el sistema parasimpático aumenta la producción. Y la regulación hormonal que está dada por la colecistoquinina, que va a aumentar el flujo de bilis, la concentración de sales biliares y va a relajar el esfínter de Oddi. Y la secretina, que también aumenta el flujo de bilis, pero no modifica la concentración de sales biliares, sí aumenta la concentración de bicarbonato. En cuanto a la secreción biliar, la colecistoquinina es un colagogo, contrae la vesícula biliar, lo mismo que la acetilcolina, y la presencia de alimentos grasos también va a favorecer la liberación del contenido de la vesícula biliar. La otra función que tenía el hígado entonces era la de detoxificación. El amoníaco es el producto final del catabolismo de las proteínas de los ácidos nucleicos. Su concentración en sangre es muy baja porque esta molécula es tóxica y en concentración elevada causa problemas neurológicos. El hígado, esta reacción que ocurre en el hepatocito, es el principal sitio de su metabolismo, lo transforma en urea. Y según las condiciones metabólicas también se puede transformar en glutamina. Las otras reacciones de detoxificación que ocurren en el organismo tienen que ver con las de biotransformación, las reacciones de fase 1, que convierte a los fármacos en un metabolismo más polar mediante la adición o desenmascaramiento de un grupo funcional. Eso da lugar a la funcionalización de la molécula del fármaco. Y después las reacciones de fase 2, que un sustrato endógeno, como el ácido glucurónico o un aminoácido, se va a combinar con el producto de reacción de fase 1 y ahí forman un conjunto más polar aún, digamos, para que pueda ser excretado. En general, el metabolismo de los fármacos se considera un proceso de detoxificación porque convierte los compuestos activos en metabolitos inactivos, pero en ocasiones puede producirse una bioactivación metabólica y constituir el mecanismo de reacciones farmacológicas adversas. Este es el mismo esquema que antes, entre las reacciones de tipo 1 y las reacciones de tipo 2. Ahora vamos a ver el catabolismo del hemo, que se lleva a cabo comienza en el sistema retículo endotelial, en el vaso, después se completa otra etapa en el hígado y finaliza en el intestino. Son varias etapas, se cumplen en varios lugares. Entonces, el glóbulo rojo, una vez que cumple los 120 días, cumple su vida media, viene a través de la sangre y ocurre la hemocateresis, y es la destrucción, ingresa a la célula del vaso, al macrófago del vaso, y ahí actúa una hemoxigenasa que va a catalizar diversas oxidaciones, donde participa una hemoxigenasa, entonces va a liberar el hierro, se va a convertir en hierro férrico, que es reutilizado en la síntesis de nuevas moléculas. En esas oxidaciones participan el oxígeno molecular, en el fosfato reducido, se forma el compuesto biliverdina, que es de color verde. Sobre esta sustancia va a actuar la enzima biliverdina reductasa, también interviene el oxígeno molecular y el fosfato reducido como cofactor, y ahí finalmente se forma la bilirrubina. Esta bilirrubina es soluble en lípidos, insoluble en agua. Esta bilirrubina puede difundir las membranas plasmáticas, es tóxica porque interfiere en las funciones metabólicas de la célula y va a pasar a la sangre, pero para transportarse, para circular, va a necesitar unirse a proteínas, principalmente se une con la albúmina y forma un complejo macromolecular bilirrubina-albúmina, que no puede penetrar en las células, tampoco puede filtrarse a nivel glomerular renal.
Entonces por la sangre viajan el complejo bilirrubina-albúmina y ahí llega el hepatocito, al hígado. En el hígado va a ingresar a través de un transportador que es la bilitranslocasa, se separa de la albúmina y dentro del hepatocito lo reciben las proteínas I y Z que movilizan a la bilirrubina hasta alcanzar el retículo sarcoplasmático liso. Ahí va a ocurrir la reacción de conjugación, para eso interviene la bilirrubina glucoroniltransferasa y se va a conjugar con ácido glucurónico principalmente, en menor medida con sulfato. Se forma principalmente diglucuronio de bilirrubina y en menor cantidad monoglucuronio de bilirrubina y en menor cantidad sulfato de bilirrubina. Acá hay un dador de ácido glucurónico. Entonces, una vez que se conjuga la bilirrubina, va a llegar al polo biliar donde se produce su excreción por un mecanismo activo contragradiente. Allí llega la bilis y la bilis va a llegar al intestino, el intestino delgado, donde va a ocurrir la desconjugación por una beta-glucuronidasa. Esta bilis puede reabsorberse y seguir la circulación enterohepática. Otra parte va a ocurrir que se va a transformar en mesobilirrubinógeno. Este mesobilirrubinógeno sufre oxidaciones por sistema enzimático de bacteria anaerobia y forma el estercobilinógeno. Este compuesto es incoloro y se elimina parcialmente con las materias focales, pero en contacto con aire se oxida y se forma la estercobilina, que es de color pardo. El estercobilinógeno puede reabsorberse y ser captado por el hepatocito y también en forma parcial va a cumplir el ciclo enteropático, o puede pasar a la sangre y llegar al riñón, y entonces ahí es el mismo compuesto, pero como está en el riñón se llama urobilinógeno. Desde el punto de vista molecular, estercobilinógeno y urobilinógeno son lo mismo. El urobilinógeno también va a sufrir en contacto con aire, se va a transformar en urobilina y va a eliminarse con la orina. La porción que no se absorbe entonces se elimina con la orina. Entonces, se producen 300 miligramos de bilirrubina por día. Entre 150 y 200 miligramos se eliminan en forma de estercobilinógeno. La eliminación de urobilinógeno es de solo unos pocos miligramos por día. Esta es lo mismo, solo que el esquema completo. Esto es lo que ocurre dentro del hepatocito, para que vean. Y esto es un esquema resumido que está en el Guyton, también es todo lo que vimos. Ahora, en el plasma sanguíneo normal existe una pequeña cantidad de bilirrubina, casi en su totalidad de tipo indirecto, insoluble en medio acuoso. Entonces, la concentración normal de bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa, que es la que se puede medir directamente, porque la bilirrubina se clasifica en dos, de acuerdo a su reacción colorimétrica con ácido sulfanílico diazotado. La bilirrubina directa, que la reacción es directa, es inmediata. Esta es la bilirrubina conjugada. Y la bilirrubina indirecta, que solo reacciona después de que se le agrega alcohol, pero eso se denomina indirecta. La suma de las dos es la bilirrubina total. La concentración lo normal es que sea menor a 1 miligramo por decilitro y en su mayoría es de tipo indirecto, es decir, la que se forma a partir del sistema de retículo endotelial del vaso, la que todavía no se conjuga con ácido glucurónico. Esta es pregunta de parcial porque es la que está en mayor cantidad, es la bilirrubina indirecta. Entonces, la indirecta, recordar, es insoluble en medio acuoso y transportada en unión con la albúmina. Y valores superiores a 1,5 miligramos se considera hiperbilirrubinemia.